Rosell. Demos gracias a Dios que podemos tener esta oportunidad de reunirnos y tener un orador tan especial. Ya dejaré que José haga la introducción. Y por favor, esperen a que él termine para primero hacer preguntas. Cuando no haya más preguntas, entonces pueden hacer comentarios. Pero por favor, vamos a ser un poco disciplinados en eso. El señor es argentino, no le demostremos lo que somos los cubanos, que estamos aquí. Sí, gracias a Dios por estar aquí. De nuevo, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá. Les voy a presentar al doctor Marcelo Joffre, que nos va a hablar hoy de 5 escritores cubanos y su posición respecto de la Revolución Cubana. Yo les comentaba la semana pasada, que en la Argentina hubo toda una época durante el principio del kirchnerismo donde una gran defección del periodismo, lo que es su misión primera o más lógica, que es la de la defensa de la libertad durante toda esa primera etapa, y que había excepciones, y una de las excepciones que tengo que poner es la de Marcelo Joffre, con quien he compartido de radio en FM Identidad, que ha sido para mí una radio muy importante en esa etapa. Marcelo es abogado, como todo el mundo, como digo yo, ejerce la profesión independiente y es titular del estudio Joffre en la ciudad de Buenos Aires. Fue asesor del bloque de legisladores del macrismo, o sea, el oficialismo actual de la Argentina, durante el periodo 2003 a 2007 en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. En dicha función redactó distintos proyectos de leyes e ingresó a la comisión de redacción del nuevo Código Contravencional de la ciudad. Como periodista dirigió la revista cultural El Mirador, condujo el programa radial Crítica Literaria, El Ágora, durante 9 años en FM Identidad y FM La Isla. Fue coconductor de los programas radiales Todos Hablan y Perina por el Mundo en AM Radio El Mundo y FM Concepto, junto con Emilio Perina y Mariano Causino. En televisión, con Juan José Sebrelli, realizó durante 3 años el programa Aguafiestas por la señal Metro. Es colaborador habitual de los diarios La Nación, Perfil, La Gaceta de Tucumán. También escribió en forma esporádica en los diarios El País de Uruguay, PAE, Los Andes de Mendoza, y para la revista Todos Historia. Su artículo Los fracasos del Che, publicado en el diario La Nación en julio del año 2005, hizo que el régimen castrista lo denunciara internacionalmente, denegara la entrada a Cuba y que el hijo del Che, Camilo Guevara, intentara refutarlo en el diario Página 12. Página 12, el diario oficialista del kirchnerismo. Fue colaborador y conferencista en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Brinda conferencias en el municipio de Las Flores, en la Feria del Libro de Buenos Aires, en ferias internacionales de arte y de la Biblioteca de Mujeres de Buenos Aires. Inauguró en el año 2003 junto a Juan José Sebrelli la Feria del Libro de la provincia de Corrientes. Ha dado varias conferencias en la ciudad de Tucumán. Ha obtenido premios de la asociación por Villa Ocampo, fue jurado de concursos de cuentos, de premios de la asociación Castillo Editores en 1984, el premio de ensayo de la Fundación Banco Mercantil y la UNESCO en 1995 y el premio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el 2011. Ha publicado los libros Economía y Orden Jurídico, el ensayo, de editorial Ad Hoc, en el año 94, Análisis del Cuento, La Noche Boca Arriba, ensayo, editorial El Arca, Mancha Venenosa, novela, editorial Victorio Ocampo, El Surmenage de las Ideas, ensayo editorial Victorio Ocampo, año 2008, Cuentos de Hados, entrevistas, Olmo Editores, y El Amor Sigue Sin Nosotros, novela, editorial Planeta, en el año 2014. En el 2016 fue nombrado asesor del Ministerio de Cultura de la Nación por Pablo Beluto. Así que los dejo con Marcelo. Bueno, muchas gracias a la Peña, a Santiago Rosell y a José Venegas en particular, que me ha invitado a hablar en este lugar. Elegí, bueno, vamos a, ahora logramos estabilizar el régimen. No sé si es bueno eso. Sí. Bueno, elegí 5 escritores de un país que particularmente tiene grandes escritores, pero los elegí en especial porque tuvieron posturas distintas frente al castrismo y me parecía interesante analizar no solo la literatura de estos escritores, sino cómo procesaron su relación
primero con lo que se llamó la revolución y después con lo que fue un régimen dictatorial. Me parece interesante, yo no sé si ustedes lo conocen, al historiador y cubano Rafael Rojas, que ha escrito este libro que se llama Tumba sin sosiego, y él hizo allí una clasificación de los intelectuales cubanos siguiendo a Albert Hirschman, que había hecho una clasificación parecida para el caso de los nazis. Esa clasificación incluía 3 categorías: la salida, la voz y la lealtad. La salida es el exilio, el éxodo. Hay algunos intelectuales cubanos que salieron prácticamente al principio, en los años 60. Quizá los casos más emblemáticos son los de Severo Sarduy, Mañach y por supuesto Cabrera Infante, que es uno de los que yo elegí. Acá José mencionaba un libro mío que se llama Cuento de Hados, y justamente Cuento de Hados le robé esa frase a Cabrera Infante de uno de sus libros, porque bueno, como todos ustedes saben, Cabrera Infante era un especialista en retruécanos, ¿no? O sea, en utilizar las palabras y buscarle un sentido irónico a las palabras. La Habana para un infante difunto, en fin. En cuanto a la voz, lo que se refería a Rafael Rojas era la idea de oposición, algo que es interesante porque no bien se insinuaba en Cuba la oposición, al menos hasta hace unos años, inmediatamente el intelectual que insinuaba la oposición quedaba en una situación no desventajosa, sino directamente de muy peligrosa. Y los 2 casos quizás más interesantes, que los incluí acá para hablarlos en esta charla, de intelectuales que intentaron desde dentro de la isla hacer una crítica, fueron Reinaldo Arena y antes Eberto Padilla. Y en la tercera categoría que menciona Rojas es la lealtad. La lealtad implica también el silencio respecto del régimen, la obediencia. Quizá el caso más emblemático de intelectual que mantuvo siempre la lealtad dentro de la isla, curiosamente vivió en la isla casi exclusivamente cuando en la revolución, cuando no era la revolución no estaba, fue Alejo Carpentier. Y no menciona Rafael Rojas la categoría, pero yo incluí una 4ª categoría, que es una categoría problemática, matizada, que es lo que yo llamaría crítica tolerada, y que es algo que ha aparecido en los últimos años y que lo vamos a discutir cuando hablemos del 5º escritor, que es Leonardo Padura. Porque, bueno, yo tengo algunos amigos cubanos bastante conspicuos, por ejemplo, estoy bastante relacionado con Zoe Valdés, también con Paquito de Rivera, y ellos, charlando con ellos en forma personal, tienen ideas distintas sobre Leonardo Padura. Y vamos a tratar de procesarlo, de codificarlo, de tratar de ver cómo es esa situación, ese estándar tan especial que tiene Padura. Entre estas 3 categorías, salida, voz y lealtad, hay entre 2 de ellas, entre salida y voz, ha habido una interrelación, porque tanto en el caso de Padilla como en el de Arenas, como en el de Zoé Valdés, por ejemplo, también, fueron personas que intentaron cierta crítica, pero es decir, que estaban en la categoría de la voz, pero finalmente terminaron en la salida, porque terminaron también yéndose. Visto esto, ahora enseguida vamos a pasar al análisis de estos intelectuales en particular que elegimos, pero antes de eso me parece interesante pensar las perspectivas a futuro de Cuba en relación con todo este proceso que ha sufrido la intelectualidad cubana. Por eso el libro de Rojas se llama Tumba sin sosiego, porque podríamos hacer borrón y cuenta nueva, es decir, podrían transformarse Cuba de la noche al día en capitalista, tener autopistas, malls,
tener ciertos, ser una especie de Miami y estar las tumbas insepultas de Arenas, es decir, todo eso que sufrieron los intelectuales cubanos, ¿cómo se procesa? ¿Se procesa mediante el olvido o se procesa mediante la memoria? Pero una memoria excesiva, ¿no es paralizante? A la vez, el olvido total, como decía recién, daría la impresión de que también, si no paralizante, por lo menos es como un agua estancada que tiende a podrirse, ¿no? Porque ¿cómo se hace para que crezca todos esos mols en medio de esa especie de miseria simbólica, ¿no? La memoria, me parece a mí, que puede ser resentimiento, pero puede ser también un insumo de lo que podríamos llamar la moralidad cívica, la energía moral que requiere Cuba para poder levantar la democracia, una nueva democracia, sobre las ruinas del régimen y de la dictadura. Dicho esto, vamos a pasar al análisis de los escritores, de los intelectuales. El primero de los cuales dije que iba a mencionar es Alejo Carpentier. Yo no sé si ustedes alguna vez lo habrán escuchado hablar, Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, el tono, su dicción, era cero cubano, cero cubana. Es decir, era un francés que hablaba un español traducido, con las R's como Cortázar. Y uno, digamos, le llama la atención porque no era un cubano cuando hablaba Alejo Carpentier. Es más, algunos cubanos conspicuos lo llamaban el último escritor francés de Cuba, ¿no? Carpentier nació en 1904 y vivió los primeros años en Cuba, pero inmediatamente, en el año 27, a los 23 años, se mudó a Francia y vivió en Francia. Él era un hijo de aristócratas, podríamos decir, no aristócratas, pero era hijo de un arquitecto francés y de una profesora de francés rusa que había sido educada en Suiza, de modo tal que, si no un aristócrata, al menos era un hombre adinerado, era un hombre de familia aventajada. Y llama la atención que un hombre de esas características justamente termine embanderándose con el comunismo. Pero estas cosas pasan. Fíjense en el caso de Neruda. El caso de Neruda es bastante curioso, porque cuando estaba casado con una mujer pobre, como Matilde Urrutia, era una mujer conservadora. Pero cuando se casó con una argentina de la alta aristocracia, la Hormiguita le llamaban, ¿cómo era el apellido? Claro, del Carril. Ahí esta era comunista y lo llevó más para el lado del comunismo. Algunos dicen, una digresión, se lo pregunté la otra vez a Jorge Edwards y me dijo que él no lo podía confirmar. Es algo que es impensado en Borges, ¿no? Borges, si algo era anticomunista. Era impensado que Borges pronunciara una mala palabra siquiera, o sea, era de chacotear cuando era joven, hasta de tomar alcohol, le gustaban salía cuando todavía no era ciego, le gustaban, pero no de decir procacidades. Y algunos dicen que de Neruda, en privado, Borges dijo: es un boludo con vista al mar. Yo se lo pregunté a Edwards, que era amigo de Neruda, y él me dijo: no, yo no se lo puedo confirmar. Lo de la vista al mar. Sí. Bueno, después de vivir en bueno, Edwards, que escribió un libro bastante emblemático respecto de Cuba, ¿no? Yo le pregunté por qué, si no hablaba con Neruda sobre lo que había sido Cuba, porque él mismo había sufrido
toda una situación, Jorge Edwards en Cuba, y me dice, yo se lo explicaba a Neruda, cuando volví a París y hablaba con Neruda y se lo explicaba. Si él me escuchaba, lo entendía, pero seguía con su posición. Seguía con su posición. Es curioso, y por ahí lo podemos ir charlando a lo largo de esta conversación, cómo muchos intelectuales, por distintos motivos, fueron sosteniendo, manteniendo la posición favorable al castrismo, aún estando en desacuerdo. Porque, bueno, el caso de Saramago, por ejemplo, finalmente terminó dándose vuelta. Pero, por ejemplo, en el caso de Cortázar, ahí tengo la versión de Zoé Valdés, que es una versión que no se ha difundido mucho. Algunos dicen que Cortázar, en Cuba, cuando iba a Cuba, había tenido relaciones con jóvenes, relaciones homosexuales con jóvenes, y que el castrismo las tenía filmadas, y que lo amenazaban con difundirlas en el caso de que él mostrara sus disidencias. Bueno, esto por supuesto que es casi un chusmerío, es una habladuría, es incomprobable, no sé. Pero bueno, está ahí, está dando vueltas y se las menciono como una posibilidad. Incluso alguna vez en una nota lo puse, de modo tal que ya deja de ser una infidencia. Vivió después Carpentier entre el año 45 y el 59 en Venezuela, de modo que antes de la revolución casi no había vivido en Cuba. Y en el año 59, por supuesto que se mudó a Cuba y ahí ocupó todos los cargos posibles, después fue embajador y mantuvo siempre una relación cordial con el régimen, y aún lo que él pudiera llegar a pensar que eran atrocidades, las callaba. Un hombre que de una cultura vastísima, porque si alguien era culto, era Alejo Carpentier. Y no solo eso, cualquiera que lea El siglo de las luces, El recurso del método, pero especialmente el siglo de las luces, una novela ubicada en la época de la Revolución Francesa, pero en una isla del Caribe, una colonia francesa, en donde se va mostrando la evolución de la revolución a lo largo de todo el proceso revolucionario. Y se muestra Carpentier cómo en una especie de aporía eleática se vuelve al punto inicial. Es decir, que los revolucionarios, en la medida que avanza la revolución, se van transformando en régimen, luego en millonarios, luego en la nueva oligarquía, y entonces vuelve a ser un sistema conservador como el anterior. Es decir, si hay un libro conservador y antirrevolucionario, es El siglo de las luces, porque El siglo de las luces muestra el fracaso simbólico de cualquier revolución. Y sin embargo, él estaba ahí y siguió apoyando siempre. ¿Por qué lo hacía? Bueno, son esas cosas que es difícil saber. Hay gente que lo hace por dinero. En general, estas cosas se hacen por dinero, por fama, por estar cerca del poder. Estos en general son los motivos. La verdad es que quizá alguno de ustedes podrá saber por qué lo hacía Carpentier mejor que yo. Pero sin duda que un escritor de la talla de Alejo Carpentier haya tenido esa docilidad y ese silencio, ¿no?, con el régimen, es como mínimo duro, ¿no? El segundo es un caso casi inverso al de Carpentier, es el de Cabrera Infante. Los dos vivieron la misma cantidad de años, vivieron 76 años. Carpentier nació en 1904 y murió en 1980. Y Cabrera Infante nació en 1929 y murió en el 2005. Es decir, que vivieron ambos 76 años. Ahora, Cabrera Infante provenía de una familia, digamos, de clase media, podríamos decir. No era una familia aventajada. Y al igual que muchos otros, cuando asume Fidel Castro en 1959, es funcionario del castrismo, Cabrera Infante. Y se produce muy poco tiempo,
casi enseguida, en el año 60, ya 61, él comienza a tener dudas. Comienza a notar que el proceso que ellos llamaban revolucionario se está transformando en algo que a él no le gustaba. Y el momento de quiebre, la torsión, cuando Cabrera Infante advierte que eso se va para el carajo, es en el año 61 con una película emblemática que hizo el hermano de Cabrera Infante, Sabá Cabrera, junto con otro cineasta, un famoso corto de 14 minutos, 15 minutos, que se llamaba PM. Este famoso film PM, yo diría que fue la torsión no solo respecto de la opinión de Cabrera Infante, sino que fue una línea divisoria que se trazó en toda la historia de la intelectualidad cubana, porque a partir de ahí comienza una feroz censura del castrismo a todo lo que no le gustara. Y el film había sido dado en un programa de televisión, no bien lo hizo el hermano, que dirigía Guillermo Cabrera Infante, una televisión incipiente que había en esas épocas, y cuando lo quisieron dar por segunda vez, todas las cintas fueron incautadas y entraron todo en un proceso que se sustanció en la Biblioteca Nacional de Cuba, proceso al cual asistió personalmente Fidel Castro en un par de ocasiones y pronunció aquella famosa frase en esas visitas a la Biblioteca Nacional de Cuba: dentro del régimen, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Lo único que mostraba ese documental PM era a cubanos comunes, ajenos a la política. Cubanos que les gustaba el ron, cubanos que les gustaba el baile, cubanos que salían de parranda, cubanos que estaban, digamos, felices viviendo ajenos a la idea revolucionaria. Eso era todo lo que mostraba esa película PM. Está en YouTube, se puede ver, pero claro, esto a Fidel Castro le parecía, en términos del reaccionario, y a partir de ahí se produce como una especie de corte radical en la técnica respecto de todos los intelectuales y escritores cubanos del castrismo hacia ellos. E inmediatamente, bueno, después, en el año 65, ya Guillermo Cabrera Infante, se produce la ruptura definitiva con el régimen y se va a vivir primero a España y después a Inglaterra. Y los libros de Cabrera Infante, curiosamente, ese título, particularmente dos libros, ¿no? Es uno el que mencioné antes, La Habana por un infante difunto, y el otro es Tres tristes tigres. Lo que muestran justamente es una Habana que él había perdido, es decir, la ciudad perdida, esa ciudad de cabarets, esa ciudad festiva, esa ciudad en donde tomaban ron, esa ciudad festiva que habían perdido. Por eso muchas veces cuando le preguntaban a Cabrera Infante en entrevistas, le gustaría volver a Cuba, le gustaría volver a La Habana, y él decía, La Habana murió, La Habana ya no existe. Por eso La Habana para un infante difunto, porque en realidad La Habana había muerto cuando él era infante, aparte de él llamarse infante. Es decir, la Habana que él recordaba amorosamente era La Habana que ya no existía más. Su obra en el fondo es un canto a la ciudad perdida. El tercer escritor es quizá, bueno, el que alrededor del cual se hizo el caso más emblemático de la Revolución Cubana, el caso más duro, que fue Heberto Padilla. Heberto Padilla es un escritor cultísimo, un poeta refinadísimo, que había vivido mucho fuera de Cuba antes de la Revolución del 59. Nació en 1932, había vivido aquí en Miami 3 años, entre el 56 y el 59, y
al principio tiene una postura favorable al castrismo, es funcionario y es diplomático, es enviado a la Unión Soviética entre el año 62 y 64, visita todos los países de Europa del Este que habían quedado en la órbita soviética, y allí cuando realiza ese viaje por Europa del Este, curiosamente también García Márquez hizo un viaje por Europa del Este que está plasmado en un libro de esa época. Y ¿quería decir algo? ¿Cómo? No, nada. Sigue. Y en esa época García Márquez hace críticas muy duras en ese libro, en ese viaje por Europa del Este, que lo hizo junto a Plinio Puleyo Mendoza, el colombiano, el otro escritor colombiano. Y entonces en esas visitas empieza a ver Eberto Padilla los problemas que planteaba el comunismo práctico en la Unión Soviética y en estos países de Europa del Este, que en definitiva se transformaban en dictaduras. Y él escribe una poesía que se llama Fuera de Juego, un libro que se llama Fuera de Juego, que esto obtuvo un premio en el año 1968, y a partir de ahí comienza su desgracia. Él había nacido en el 32, en el 68 tenía 36 años. Yo les voy a leer un verso de ese libro que aparentemente parece inocente. Decía Eberto Padilla en ese verso: levántate miedoso y vuelve a tu agujero como ayer, despreciado, inclinando otra vez la cabeza, que la historia es el golpe que debes aprender a resistir. La historia es ese sitio que nos afirma y nos desgarra. La historia es esa rata que cada noche sube la escalera. La historia es el canalla que se acuesta de un salto también con la gran puta. Esta poesía es la que enardeció a Fidel Castro. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, lo vamos a dejar para el tercer motivo, porque quizá hay tres motivos que son los que provocan que Eberto Padilla, la desgracia de Padilla, uno histórico, otro político y otro filosófico, que es el que tiene que ver con el análisis de esta poesía. Lo acusaron de individualista, lo acusaron de antihistoricista, lo acusaron de criticista, lo acusaron de haber apoyado a Cabrera Infante, y en un recital de poesía que habían hecho con poesías de él en el año 71, lo terminan deteniendo aquel fatídico 20 de marzo de 1971. Y 38 días después aparece sorpresivamente, súbitamente, diciendo públicamente, reaparece y en una presentación pública dice que estaba equivocado. Es lo que se llamó la famosa autocrítica de Eberto Padilla, 38 días después del encarcelamiento en marzo del 71. Después de eso, estuvo liberado, pero quedó desempleado, se entregó al alcohol, se fue arrastrando. En 1979, 8 años después recién, la mujer logró salir de Cuba y venir a vivir a Estados Unidos, y en el año 80 pudo él salir de Cuba y vivió 20 años fuera de Cuba. Algunos primeros años más o menos tranquilo, hasta que en 1994 él asistió a un encuentro internacional que se hizo en Estocolmo, que llevaba el nombre de Olof Palme, y también la comunidad cubana de aquí, de Estados Unidos, lo despreció, lo comenzó a despreciar, porque sostenían que ese encuentro estaba financiado en realidad por Fidel Castro, y lo empezaron a tomar como una especie de quinta columna, de espía. La mujer lo terminó dejando, y en el año 2000, a los 68 años, muere.
¿Cuál era la razón política, la razón histórica por la cual Fidel Castro hace lo que hace con Padilla? La razón histórica es que en Rusia acababa de producirse un cambio político muy importante, que era el paso del deshielo de Nikita Khrushchev a una especie de vuelta atrás con Leónidas Brezhnev. Con Nikita Khrushchev era imaginable la idea de la crítica tolerada, lo que decíamos en el principio respecto de Padura. En cambio, con Brezhnev era inimaginable esto. Y esto en Eberto Padilla fue deliberado. Él quería ser una suerte de Solzhenitsyn. Y le falló. Le falló porque quería publicar fuera de Cuba, que eso lo blindara, que y le permitiera vivir dentro de Cuba, pero blindado, vivir con cierta tranquilidad. La circunstancia histórica había cambiado en Rusia. Fidel Castro acababa de apoyar el ingreso de tropas en Checoslovaquia. O sea, había cambiado la circunstancia histórica y esto hizo que el factor histórico jugara en contra de Eberto Padilla. El segundo factor es el factor político. En los fines de los años 60 y principios de los 70, hoy nadie se animaría a decir que Fidel Castro no era un comunista, claramente. Pero a fines de los 60 y principios de los 80, si bien el régimen era un régimen comunista, es lo que algunos podrían llamar un comunismo de closet. Porque al mismo tiempo que había ostensiblemente un régimen comunista, Castro trataba de despegarse del estalinismo en algún punto y trataba de mostrar como cierto progresismo, que era por supuesto falso, pero intentaba mostrar eso, como que no era una dictadura estalinista, sino que tenía otros matices más progresistas. Esto era falso. En algún sentido intentaba mostrar que era Stalin y Trotsky a la vez, ¿no? Lo cual es una especie de oxímoron, pero de algún modo lo intentaba mostrar. La tarea de los intelectuales es desmontar y desenmascarar estas tretas del poder. Y es lo que hizo Arenas, es lo que hizo Eberto Padilla en ese caso. Y esta es la segunda cuestión, me parece a mí, que enardece a Fidel Castro. Porque Eberto Padilla, con algunas de sus poesías, etcétera, pone en evidencia que Fidel Castro estaba yendo de modo directo al comunismo y era una dictadura tan estalinista como la de Stalin y no tenía nada de progresista, ni del progresismo latinoamericano, ni ninguna cosa poética, ni ninguna cosa heroica. La tercera razón, que era la relacionada con esta, ustedes habrán advertido que varias veces se menciona allí la palabra historia, pero al mismo tiempo dice que la historia es esa rata que nos corroe. ¿Cuál era el problema? Que Castro se veía a sí mismo como un individuo que encarnaba la historia, es decir, que él era la historia, que la historia estaba por arriba de los individuos y que los individuos debían someterse, aún a disgusto, a ciertas cosas en cumplimiento de mandatos sociológicos históricos. Es decir, que la historia iba en un sentido lineal hacia un futuro de bonanza que prometía el comunismo, y esa idea histórica la encarnaba una persona que era Fidel Castro. Eberto Padilla, en estas poesías de Fuera de Lugar, plantea la idea de tiempo circular. Y la idea de tiempo circular para Fidel Castro era una idea opositora, filosóficamente opositora, porque la idea desde el punto de vista filosófica era que el comunismo iba linealmente hacia algo que estaba más adelante. Esta era la razón filosófica, y esto se lo hizo saber Fidel Castro en 2 reuniones que tuvieron mientras estaba preso. 2 veces lo fue a ver y 2 veces charlaron, y en las 2 veces no se lo dijo explícitamente, pero de acuerdo a declaraciones de Padilla posteriores, le hizo saber que este era como el problema central de
la disidencia de Padilla que a él le molestaba. Y ahí nace, digamos, un poco con esto de Padilla, eso que creo que los cubanos llamaban el choteo, ¿no? Y que en Argentina hemos sufrido, yo mismo lo sufrí en algún caso, un programa que había en la televisión estatal durante la época del kirchnerismo que se llamaba 678, en donde cualquiera que diera una opinión opositora en otro medio, en otro canal de televisión, en un diario, en lo que sea, inmediatamente un grupo de 10 periodistas, intelectuales, oficialistas, orgánicos del kirchnerismo se juntaban a las 6, 7 de la tarde en el canal estatal para ridiculizarlo, transformarlo en un estúpido, descontextualizar lo que había dicho, parecido al choteo que hacía el régimen cubano en aquellas épocas con todos los que... Imagínense, en el caso de Padilla, con estas cuestiones que eran tan ajenas a la gente común, porque hablar de... Claro, era muy fácil tomarlo para el churrete, tomarlo para, digamos, para la risa, porque eran cuestiones tan alejadas del ciudadano común, que hablarle de estas cuestiones filosóficas históricas, un poeta que intentaba plantear la idea del tiempo circular, etcétera, que era demasiado fácil para el régimen cubano ridiculizarlo y que todo el mundo parecía estar de acuerdo con que Heberto Padilla era una especie de tonto, ¿no? o un tipo peligroso. El cuarto caso es el de Reinaldo Arenas. Y el de Reinaldo Arenas tiene, sin duda, una arista muy particular, porque allí la persecución en gran medida fue por ser homosexual. Arenas nace el 16 de julio, yo también nací un 16 de julio, pero unos años después, el 16 de julio de 1943. Y murió joven, murió aquí en Estados Unidos el 7 de octubre de 1990, es decir, que vivió solamente 47 años. Vivió 47 años. Era quizá de todos los escritores el de familia más pobre, era de una familia campesina, muy opositores a Batista, y la familia apoyó la revolución castrista, y él trabajó incluso en los primeros tiempos con la revolución del 59. Pudo publicar un solo libro en Cuba, que fue Celestino antes del alba, pero su condición de homosexual hizo que lo comenzaran a perseguir. Y además de su posición intelectual, mantuvo ciertas posiciones disidentes, porque era un tipo bastante rebelde. Muchos deben de haber visto como mínimo la película. Creo que se hizo una película sobre Reinaldo Arenas, que creo que le encarnaba a Javier Bardem, ¿no? Me parece, si mal no recuerdo. Sí, y ahí se ve, ¿no?, esa rebeldía de... Él intentó escaparse de Cuba un montón de veces y fracasó en todas, y finalmente logró llegar a los Estados Unidos en el grupo del Marielito, ¿no? En donde Fidel Castro ahí dejó ir a muchos homosexuales y también a muchos sacó de la cárcel a algunos criminales y bueno, había de todo, ¿no? Logró, eso fue en 1980 y vivió en Nueva York unos años hasta que murió de SIDA. En realidad se suicidó, contrajo SIDA y se suicidó después de contraer SIDA. Y en una especie de testamento que dejó, en la frase final era: solo hay un responsable, no se culpe a nadie de mi muerte, solo hay un responsable, Fidel Castro. Cuba será libre, yo ya lo soy. Esas eran las frases finales del testamento que dejó Reinaldo Arenas. Una vida muy triste, lo mismo que en el caso de Padilla, esos últimos 30 años de Padilla, desde la autocrítica en adelante, fueron años tristísimos. Por eso es difícil pensar en una reconstrucción económica de Cuba sin una reconstrucción simbólica, porque estas son efectivamente tumbas sin sosiego. El quinto caso es el de Leonardo Padura, a quien
es el único de los 5 a quien conozco personalmente, estuve 2 o 3 veces con él. Y Padura tiene, podríamos decir, bueno, él escribió durante mucho tiempo para revistas del régimen, como El Caimán Barbudo, como Juventud Rebelde. Allí empezó a desarrollar su actividad como escritor. Y tiene básicamente 2 tipos de libros. No dije de Reinaldo Arenas que quizás su libro más emblemático es Antes que anochezca, que es su autobiografía, ¿no? Sobre cuya base se hizo la película. Bueno, en el caso de Padura tiene 2 tipos de libros. Ustedes saben que la novela negra es el opuesto en la novela policial a la novela enigma. La novela enigma, que es la que le gustaba mucho a los ingleses y que le gustaba mucho a Borges, es la novela aséptica en donde se muestra un misterio, un crimen, un misterio, y eso se descubre mediante, casi podríamos decir, mediante fórmulas matemáticas, de un modo totalmente aséptico, a punto tal que en el caso de Borges, su detective fetiche era un tipo que estaba preso, que estaba encerrado en la penitenciaría. En cambio, el más emblemático de los escritores del policial enigma es Sherlock Holmes, ¿no? Toda la saga de Sherlock Holmes. Del otro lado está el policial negro. El policial negro, aquí en Estados Unidos, tuvo un cultor extraordinario, que fue el Dashiell Hammett, el de Cosecha Roja, el de El Halcón Maltés, y que por ejemplo en Italia tuvo un escritor notable como Leonardo Sciascia. Tanto Hammett como Sciascia fueron los maestros simbólicos, podríamos decir, de Padura. Padura lo que quiere hacer es una novela policial negra. La diferencia es que ahí también hay un enigma, una muerte y un enigma, pero eso se da en medio de un escenario de corrupción, de descascaramiento de un régimen, de situación política que se denuncia en esa novela. En el caso de Hammett, que escribía en 1928, 1929, 1930, lo que denuncia es la crisis que vendría en los Estados Unidos en 1930. En el caso de Leonardo Sciascia, que era siciliano, lo que denuncia es la mafia siciliana. Entre paréntesis, allá por los años 90 y pico, yo era muy admirador de Sciascia y estaba con un autito muy chiquito, y yo decía, yo quiero ir a conocer a Leonardo Sciascia. Y Leonardo Sciascia vivía en un pueblito del centro de Sicilia. Sicilia, digamos, tiene toda la costa que es plana, y va toda una ruta por alrededor que va recorriendo Taormina, Palermo, Racalmuto, Catania, Agrigento, todo lo que es la periferia, digamos, lo costero, y después tiene los pueblitos del interior, pueblitos más, digamos, la Sicilia profunda. Y Leonardo Sciascia era de un pueblo muy del interior que se llamaba Racalmuto. Para ir ahí había que meterse en esa época no había ninguna autopista hacia el interior, había que meterse por pequeños senderos, ir ahí, y uno veía en el mapa, tampoco había GPS, por supuesto, en esa época, entonces uno miraba en el mapa y veía que Racalmuto estaba a 250 kilómetros, entonces decía, bueno, voy a llegar en 3 horas, una cosa así. Y cuando se metía empezaban a hacer unas rutitas fenomenalmente sinuosas, de modo tal que hasta llegar a Racalmuto tardé cerca de 10 horas. Y cuando llegué a la plaza central de Racalmuto muy tarde ya, y pregunté, ¿dónde vive Leonardo Sciascia? Y me dijo, no sabía usted, claro, no había internet en esa época, murió el año pasado. Bueno, la cuestión es que tanto Sciascia como Hammett eran los maestros de Padura. Y Padura escribe una parte de su literatura, que es la del detective Conde, Mario Conde, que desde Máscaras hasta en adelante, muchísimas obras, son, digamos, lo que muestra al mismo tiempo que está el enigma del crimen, es el descascaramiento del régimen castrista. Esas
paredes leprosas de La Habana Vieja, esa situación de pobreza creciente, todo eso lo va mostrando Padura en esas novelas del detective Condé. Y después, del otro lado, está la novela más importante, más emblemática de Leonardo Padura, que es El hombre que amaba a los perros, que es la historia de Trotsky, desde que sale de Rusia, todo su periplo por Europa, cómo le van matando a toda la familia, los stalinistas, cómo mueren, matan a los hijos, matan a toda la familia, y él va recibiendo esas noticias, va escapando de un lado al otro, siempre amenazado, y finalmente se entrecruza la historia de Mercader, que es el asesino de Trotsky, que termina oculto en Cuba. Y cuando muestra, digamos, la vida, al mostrar la vida de Mercader en Cuba, muestra también la decadencia cubana. Es un libro como de 700 páginas, El hombre que amaba a los perros, es un libro formidable. Aún los que pueden estar en desacuerdo con Padura, o que no, al menos van a disfrutar de un gran libro, y además conocer bien la historia de Trotsky, de León Trotsky, una vez que sale de Rusia hasta llegar a su último destino, que fue México. Y si van en México a la casa, no la de Frida Kahlo, sino la otra donde él se mudó, en ese barrio de las afueras del DF en México, van a disfrutar, después de haber leído ese libro, van a disfrutar mucho, porque cada uno de los agujeros con los balazos, están los balazos del primer atentado que le hizo con la participación de un famoso pintor que intervino Siqueiros, que intervino en el atentado, y después el segundo, donde finalmente Mercader lo termina matando, clavándole a Trotsky en la cabeza una especie de gancho de alpinista. Padura es un gran escritor, de esto no hay ninguna duda, y Padura en algún punto, como me decía Paquito de Rivera hace unos meses en una comida que tuvimos ahí en New Jersey, ayuda en algún punto a desenmascarar la decadencia del comunismo castrista. Ahora, del otro lado, lo que señala Zoé Valdés es: nadie que sea verdaderamente disidente puede vivir tan tranquilamente en Cuba, publicar libros en España y seguir allí adentro. Si fuera verdaderamente disidente, lo habrían encarcelado, como a Riveros, como a otros escritores. Si fuera verdaderamente disidente, estaría muerto. Entonces, lo que sospechan algunos, como Zoé Valdés, es que en realidad él tiene un acuerdo, y que las críticas están consensuadas, y que hay como una especie de juego, y él llega en ese estatus especial solo hasta el punto que le permite el régimen. Bueno, si esto es así o no, es algo que a mí se me escapa, pero en todo caso me parece que Padura, como mínimo, es un gran escritor. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. Le dieron el premio de... ¿cómo se llama? Princesa Asturias. El príncipe de Asturias. Sí. Que no se lo han dado a ningún cubano. Claro. Sí. Y esos premios siempre están influenciados por los comunistas. Claro. Esta es una aclaración que quería decir. Bueno, con esto ya termina la exposición, no lo fatigo más. Muchísimas gracias. Otto primero. Y otro después. Luis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Usted obviamente conoce el problema cubano a profundidad. Sin embargo, nosotros los cubanos aprendimos a fuerza de sangre derramada que lo que decía Fidel Castro no es importante, lo importante es lo que quería decir. Por ejemplo, la frase que usted mencionó: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, quiso decir que el que no nos apoye se arriesga a enfrentarse al paredón de fusilamiento. Eso es todo.
Gracias. Luis. Doctor, muchas gracias por la plática, muy interesante. Gracias. Y he estado aquí, pero le voy a decir un chisme. Sí, eso me gusta. Hace unos años, hace como 15 años posiblemente menos, no sé. Pues ya Padilla había muerto, él murió en el 2000, ¿verdad? Sí. Yo yo estaba en Sudamérica, iba para Dallas, donde yo vivía, y se me sentó al lado una señora que después descubrí que era la esposa de Alberto Padilla. Yo no me recuerdo cómo se llamaba ella. ¿Se acuerda? ¿La mujer de Padilla? Sí. No recuerdo. Ella era, yo me enteré que ella escribía una columna para el Miami Herald 2 veces al mes. Y nos hicimos amigos, ella conoció a mi esposa y nos invitó un día, un 20 de mayo, y se hizo una reunión allí. Y vinieron muchos intelectuales cubanos allí que vivían en el sala, y no los conocía ninguno, y yo no estaba nunca en ese círculo. Pero ella lo que hizo fue que hizo una casa dedicada a Alberto Padilla, y eso queda en Fort Worth, Texas. Y estuvo por varios años, y yo se le mandaba dinero, no sé si usted se habrá enterado de eso, pero yo no me recuerdo cómo se llama esa muchacha, era una mujer mayor. Mi esposa murió en el 2007, y ella, la última vez que yo la vi, que me pasó una telex, y después no hablé más con ella, pero da la casualidad que ese 20 de mayo, ella y mi esposa se pusieron a hablar de Alberto Padilla. Y da la casualidad que le dice mi esposa a ella: yo conozco a una poetisa cubana que vive en New Jersey, que ha estado mucho tiempo yendo a workshops en Suecia, y que ahí había conocido a Alberto Padilla. Y después ella se llamaba Lourdes, y Lourdes empezó a vivir con él, con Padilla. ¿Lo conoce esa poetisa? Lourdes, no me recuerdo. No recuerdo, pero sabía algo de la historia. Sí. Sí. Entonces él se empieza a vivir, ella es una muchacha joven, más o menos como, yo diría en aquel tiempo, no sé, 40 y pico de años, 50 años. Esto es consistente con que fue a hacer esa, en el año 94 fue a Suecia. A Suecia, efectivamente. Empezaron a vivir, y esta muchacha parece que se divorciaron, fue cuando ella se mudó para Fort Worth, y allí vivían muy modestamente y se mantenían más o menos siempre con lo que le pagaba el Herald. Yo después no sé lo que le pasó, pero yo no me acuerdo cómo se llamaba ella. Así que... Por lo que recuerdo, cuando muere Padilla, hacía un pequeño tiempo que estaban separados. Sí, exactamente. Sí. Eso fue lo que le contó ella a mi esposa. Y da la casualidad que esa muchacha Lourdes fue compañera de mi esposa en la universidad de Seton Hall University en New Jersey por muchos años. Y cuando yo me casé, yo vino a mi boda, todos éramos muy buenos amigos. Después perdimos. Y Lourdes era cubana. Era cubana, sí. Bueno, en New Jersey hay una comunidad. Bueno, muy, ella era parte de lo que nosotros le decíamos el gueto cubano de ahí. Bueno, justamente Paquito de Rivera vivía ahí. Sí, Paquito de Rivera. Sí. Eso es todo. Muy bien. Esa es la zona de West Virginia, New City, North Bergen. Pásaselo. Por favor. El único marciano que nos queda aquí. Aquí todo el mundo es marciano. Porque amamos al Cuba. Gracias, doctor, por la intervención. La verdad es que ha sido bien ilustrativa. Yo un poco respondiendo a la pregunta de por qué estos intelectuales que se quedaron en Cuba y apoyando, por supuesto, totalmente de acuerdo con Zoe, tienen que estar comprometidos, sinceramente. Es el caso, por ejemplo, de Cintio Vitier y Fina García Marrús, católicos, hombres con una obra que se podía morir antes de Fidel, por supuesto, ya tenían la obra sólida, que los había lanzado en el mundo hispanoamericano de las letras, con un renombre grandísimo, Cintio Vitier, Fina García Marrús. Sin embargo, él sabía, un día estoy en casa de ellos, y le iban a dar una condecoración por 30 años, la Orden Félix Varela, por asunto de la cultura cubana, y me decía: yo sé que nos están utilizando. Eso fue año 94. Para decirle: bueno, pero ¿a ti te gusta que te utilicen? No, porque tenemos que dar una imagen
Yo pienso que uno como escritor adquiere una responsabilidad social ante lo que dicen y escriben. Y estas personas son sencillamente cobardes, son cobardes. ¿Ok? En el caso de Cindy y de Signa son extremadamente cobardes. Me carteaba con ellos, éramos, de alguna manera teníamos amistad y esas cosas. Y es el caso también de otros tantos escritores que están allí. De verdad que no se puede ser disidente, de ninguna manera, a no ser que haya un consenso, como con el bacán de la vida, estos cómicos ahora que están allá, que hablan del régimen o el otro que habla de la tarjeta que sale en la televisión. Todo eso es un consenso, porque a nadie, por menos que eso, votaron compañeros míos de la universidad por hacer un chiste, ya no por ser disidente, ni opositor, ni mucho menos. Es decir que, y en el caso de Alejo Carpentier, por supuesto, desde la perspectiva francesa es muy rico ser comunista, es como Rockefeller, esta gente, Samajá, llegaron del socialismo y de la pobreza, desde esa perspectiva, efectivamente. El asunto es ir allá a vivir a Cuba como el cubano a pie, sin los millones, ni mucho menos. Yo creo que sí, que la conferencia, o sea, todos estos intelectuales cubanos que de alguna manera se han plegado al régimen, la historia no los va a absorber de ninguna manera, aunque tengan el nombre que tengan, aunque tengan todos los premios que tengan. Sencillamente han sido hipócritas, sencillamente, porque fíjese, ese discurso que usted menciona ahí, está en la historia de Cuba como el discurso a los intelectuales, que fue entre el 16, 23 y 30 de junio del 61, es el que marca la pauta esa. Es a partir de ahí, como decía Otto, como usted lo estuvo diciendo, es a partir de ahí que los intelectuales dicen, wow, ¿no? Se crea la unidad y toda una serie de mecanismos allí, donde yo, por ejemplo, nunca pertenecía a la unidad, por la sencilla razón de que no me dejaron entrar, porque yo no era disidente, era opositor, pero no estaba integrado. O sea, y tú tenías que estar en el potaje aquel, ser del partido, la juventud, tener una serie de concesiones y de cosas con el gobierno que no las tenía, o sea, tenían esos requisitos. De manera que todo el que estaba ahí era porque estaba comprometido. Todos los nombres, incluso usted pueda conocer, grandísimos de la historia de Cuba, porque en Cuba existe un mundo que no es oficial, de escritores y poetas, tremendo, que no se conoce, y son escritores y son, con un nivel y una fineza tremenda en cuanto a lo que hacen. Sin embargo, no pueden publicar porque no están comprometidos. Sí, la dictadura cubana, efectivamente me parece que es muy eficiente en la maldad, es muy buena para el mal. Yo tuve una experiencia personal, porque como decía José al principio, en el año, si mal no me acuerdo, 2004-2005, publiqué en uno de los principales diarios argentinos, que es el diario La Nación. Quizás, digamos, hay dos diarios en la Argentina principales, Clarín y La Nación. Yo publiqué en el diario La Nación un artículo un sábado, que era casi toda una página, un artículo importante, que se llamaba Los fracasos del Che. Y era un artículo que iba señalando todos los fracasos que había tenido el Che a lo largo de su vida, desde que era médico y nunca había ejercido la medicina, desde cuando era estudiante había puesto una mini fábrica de Gamexane y había quebrado, que se había ido a hacer estas campañas de motocicleta por Latinoamérica, y en alguna de esas campañas había terminado abandonando a su acompañante, no a Granados sino a otro. Bueno, el caso antes del 59 con Jacobo Arbenz, que había fracasado en el intento de frenar el golpe. Posteriormente en Cuba mismo, el Che, cuando es como, digamos, su estrategia con el tema de la zafra y la industrialización como ministro también fracasa, su intento de ser chinófilo y acercarse a Mao también fracasa, porque el Che no le da cabida en eso, su fracaso en el Congo, su fracaso después en Praga, su fracaso final en Bolivia. Sí, iba relatando todos los fracasos del Che, y esto lo coronaba con una cuestión que a mí me la dijo. Había uno de los que combatieron con el Che en Bolivia, que era Vázquez Viaña, el Loro Vázquez Viaña,
Y yo había entrevistado en Buenos Aires al hermano del Loro Vázquez Viaña, que había hecho apoyo en la selva, pero no, digamos, no estaba dentro del grupo principal, que sí estaba el hermano, pero él, el hermano de Vázquez Viaña, no estaba. Pero sí había tenido relación con el Che Guevara. Y él me dijo una cosa que yo la puse en el artículo, y esto quizás fue lo que más enardeció a los cubanos, castristas, y al régimen, que fue que el hermano de Vázquez Viaña, que ya no era más comunista, vivía, era, digamos, el tipo era socialdemócrata, podríamos decir, me dijo que el Che peleaba porque nunca en una batalla había sufrido ataques de asma, y que él estaba convencido de que era que lo beneficiaba para el asma la pelea y la adrenalina que esa. Esto yo lo puse en el artículo, y esto fue terrible. Me dijeron de todo, publicaron artículos por todos, decían hasta el asma siempre. Y el embajador cubano en ese momento en Buenos Aires, creo que se llamaba González o algo así, llamó a la Nación para publicar para pedir un derecho a réplica, que se lo negaron, y entonces logró publicarlo en el Corriere de la Sera, y sí logró, después de mucho esfuerzo, un argentino muy comedido y muy camaleónico, que siempre está con todos los gobiernos, que se llama Pacho O'Donnell. No sé si alguno lo conoce, vos lo conocés, claro. Primero estuvo con Alfonsín, después estuvo con Menem, después estuvo con Kirchner, o sea, como Groucho Marx, ¿no? Si no le gustan los principios, tengo otros. Y él agarró, y como había escrito una biografía del Che Guevara, se sentía tocado por este artículo que yo había escrito, y pidió, hasta que logró, hinchó tanto a los editores, que logró publicar un artículo en donde intentaba refutar palabra por palabra lo que yo decía. Y esto a su vez enojó al hijo del Che Guevara, Camilo Guevara, que publicó esa nota en Página 12, que es el diario de izquierda, digamos, de izquierda para decir algo, ¿no? De la Argentina, en donde se enojaba conmigo, pero también con el Pacho O'Donnell, porque lo tituló "El Che no necesita abogados". Pero la cuestión hice todo este circunloquio para llegar a esto, que son muy eficientes para el mal, es que a partir de ahí yo había estado en Cuba a principios de los 2000, y después me prohibieron la entrada. ¿No habían leído el artículo todavía? Sí, lo habían leído, ya lo sí, habían leído, sí, había, evidentemente, bueno, había leído el embajador, lo habían leído, sí, habían leído, y eso, y yo después firmé junto con José Ignacio García Hamilton, que era un intelectual argentino, una carta pidiendo la democratización de Cuba, y con otros intelectuales, y bueno, eso terminó de generar, así que yo últimamente ya conocí Cuba, vi lo que era eso cerca del 2000, ya después ya no. El tema ese del asma en el Che, ¿hasta qué punto realmente era tan asmático? Porque, por ejemplo, la propaganda que ponían allá en Cuba era un tipo cortando caña encima de una chapeadora de esa. El que ha estado en un campo de caña cuando están cortando, ¿sabes? Que tú no puedes estar y eres asmático. O si no, en una fábrica cargando sacos de arroz, de azúcar, y con una velocidad tremenda. O sea, ¿hasta qué punto realmente era tan asmático, ¿no? O esencialmente una de las... Bueno, de las se sabe que lo era, pero bueno, ¿cuánto? Eso ya... incluso dicen que iba con el aparatito, ¿no? Con el PAP, iba un personaje extravagante realmente, ¿no? Cuando en el Congo él quería ir en contra de los mitos de sus luchadores negros, ahí era el choque entre dos locuras, porque era el choque entre la locura de los negros que comían sopa de mariposa y no atacaban si los dioses no le daban la orden, y la locura dialéctica, podríamos decir, del Che. Bueno, ante todo quería felicitarlo por la extraordinaria
charlas que ha dado y los síntesis que ha hecho de los compositores estos. Yo me he leído libros de ellos, como El siglo de la luz, de Peter Stig, etc. Y usted ha hecho una descripción formidable en un poco corto tiempo. En el discurso que hizo Fidel, famoso, de con la revolución todo, sin la revolución nada, estaba Vigilio Piñera. Y Vigilio Piñera dijo, tengo miedo, yo tengo miedo. Fue lo único que dijo. Me gustaría, si usted pudiera, hacer algo parecido a esto con Vigilio Piñera. Porque él era una persona muy humilde, pero era un tremendo escritor. Tremendo. Y él en su corta humildad estaba siempre opuesto también a la revolución, pero no lo demostraba como mostró Padilla y esta gente, ¿sí? Pero me gustaría, si usted puede, hacer algo sobre eso, porque usted ha hecho una cosa maravillosa, descriptible. Felicidades. Bueno, muchas gracias. La doctora Matilde. Bueno, yo estoy junto con él felicitándolo porque ha sido extraordinaria su conferencia. Y le agradezco doblemente que siendo argentino se ocupe de escritores cubanos. Yo estoy de acuerdo 100% con José Raúl. Yo me escribo porque hay un cronista exilado cubano en París, Félix José Hernández, que ha hecho un análisis, yo no creo que fue firmado por él, fue alguien que hizo un comentario que Padura lo está utilizando el régimen como para decirle al mundo, hay una persona, un gran escritor que ha recibido premios, etcétera, y que está aquí, y que el gobierno lo permite que siga escribiendo a veces con ciertas sutilezas en contra del régimen. O sea, que estoy 100% de acuerdo con él, que la historia no lo va a absorber. Él está allí, recibe sus premios y está en una casi pose de privilegiado. Ahora se me olvidó cuál fue el escritor que usted habló, que era muy bueno, pero que supuestamente por ser homosexual... Reinaldo Arena. Ajá, bueno, eso mismo se ha corrido y yo estoy segura que todos los aquí lo han oído, que García Márquez es otro, que a pesar de ser tan brillante escritor, ha estado siempre protegiendo y defendiendo al régimen cubano. Y no sé si habrá algún tipo de evidencia, pero se corre que también a él lo filmaron porque era, detrás de bambalinas era homosexual. Por eso tiene hasta una casa en el reparto Billmore en Cuba, etc. Así que son cosas que nos duelen, pero que están ahí. Y con respecto a Che Guevara, el doctor Rosell, el papá de Liliana, ha escrito un historiador cubano muy importante. Yo no me acuerdo cómo se titulaba el libro que él escribió, en el cual él decía que había ido a la Argentina, a la supuesta escuela de medicina donde el Che se había graduado de médico, y que eso era uno de los tantos mitos, que eso nunca pasó. Bueno, nosotros tuvimos una presidenta que dicen que no era abogada, así que... No era. Yo hice un concurso dando un premio a quien pudiera presentar la foto de graduación de Cristina Kirchner, ofrecí un montón de premios, no se presentó nadie. Hay una cuestión con lo del Che Guevara interesante, con lo de García Márquez en relación con Padilla. Una pequeña anécdota de García Márquez, que es cuando justamente la amistad de García Márquez con Fidel Castro comienza a raíz del caso Padilla, porque no bien lo encarcelan a Padilla, comienzan a movilizarse todos los escritores incluso de izquierda que habían apoyado al régimen castrista, desde Vargas Llosa, Sartre, un montón de escritores, y se juntaron para firmar una carta para pedir que lo liberaran a Eberto Padilla. Y le preguntan, en realidad García Márquez en ese momento estaba como corresponsal en Nueva York de Prensa Latina, pero justo había viajado a Colombia, pero García Márquez en realidad no era de lo que se llama el altiplano, sino que era costero.
él era de un pueblo Aracataca, cercano a Cartagena. Entonces se había ido justo para su pueblo y le llevan la carta a Plinio Apuleyo Mendoza, que es era íntimo amigo de García Márquez, y Plinio Apuleyo Mendoza le dice, yo, bajo mi responsabilidad, incluyan el nombre de García Márquez en la carta de pedido de liberación de Padilla. Y lo ponen a García Márquez. La carta la mandan, y cuando se encuentra, esto me lo contó hace un mes Plinio Apuleyo Mendoza, y está publicado en un artículo que escribí. Cuando se encuentra García Márquez con Plinio Apuleyo Mendoza, García Márquez dice, yo no quería firmarla, porque Padilla es un tipo complicado, yo no quería firmarla. Entonces viaja Plinio Apuleyo Mendoza a Cuba y se entrevista con quien en ese momento estaba dirigiendo Prensa Latina, que era un argentino, Massetti, y le dice, yo cometí el error, no culpen a ningún otro, yo lo incluí a García Márquez, pero García Márquez no quería firmar, se tenía este regalo. Claro, para el régimen castrista era un bocato di cardenale eso en ese momento, que hubiera una firma, como decimos los argentinos, trucha, es decir, una firma falsificada, una firma en realidad que adulterada. Entonces se lo llevan a Fidel Castro y Fidel Castro dice, lo quiero conocer. Y ahí es que comienza, digamos, y a partir de ahí empiezan a tratarse, pero lo curioso es que el comienzo de esa larga amistad tuvo que ver con el caso Padilla. José. Yo me quedé pensando mucho en esto del documental PM y lo que vos describiste, que mostraba la vida real no politizada, y eso es un problema para un régimen que quiere abarcar todo. Y relacionado con esto de por qué los intelectuales se vuelcan a este tipo de regímenes, que siempre me llamó la atención, porque en principio me parece que en principio ser intelectual y ser orgánico son incompatibles, ¿no? Sobre todo en la novela que describe la vida privada, ¿no? No hay personajes épicos, es PM, la novela es un PM, ¿no? Yo no encuentro todavía por qué existe, entiendo, digamos, los que están dentro de un sistema como Cuba, que son directamente asustados, perseguidos, y puedo explicarlo desde la cobardía, pero de los que están fuera, ¿no? Hay tipos que son intelectuales que no pueden ser alcanzados por las ramificaciones del régimen ni pueden ser castigados, y sin embargo se convierten en fieles seguidores, como monjes, ¿no? Que es algo tan incompatible con la vida intelectual que viene por afuera de los monjes. No sé si lo mismo explicar. ¿Cómo te explicás eso? Sé que es bastante complicado, pero ¿vos cómo lo ves? Bueno, vos lo que planteás es el tema de la relación del intelectual orgánico y por qué un intelectual puede hacerse orgánico o no. ¿Es esto? Sí, y lo incompatible que es en principio con pensar en cosas de la vida privada, como los novelistas, ¿no? Sí. Que está por eso lo relaciono con lo de PM, que creo que Fidel Castro hace bien identificarlo como una amenaza a eso. Bueno, lo que pasa es que la idea de intelectual en sí es la idea de un escritor o de un filósofo o de alguien que está comprometido con su tiempo y con su lugar. Es decir, puede ser una persona que escribe una obra de arte completamente... En general, yo te diría que desconfío de la obra de arte que no está encarnada en el tema político. Yo creo que toda gran obra de arte está encarnada en lo político. Pensemos en Aristófanes. Pensemos Aristófanes era un comediante. Y sin embargo, todas las alusiones que hay en Las nubes, en todas las obras de teatro importantes de Aristófanes, de Frogs, las ranas, ¿no? Son todas obras relacionadas con la política griega de ese momento. La Ilíada tiene, digamos, pero
Kafka, hasta podemos poner los escritores más alejados aparentemente de lo político. Kafka, en el fondo, ¿no está prefigurando el nazismo? A mí me da la impresión de que la metamorfosis, el proceso, etcétera, son una oscura prefiguración. Kafka era judío, una oscura prefiguración de lo que sería el nazismo. Es decir, a mí me da Dostoyevsky no prefiguró en 1890, creo que fue cuando escribió Crimen, 1890 y pico, Crimen y Castigo. Un estudiante pobre va y encuentra una vieja usurera que tiene el dinero estancado. Entonces va, le pega un hachazo en la cabeza, la mata y se queda con el dinero y lo empieza a dinamizar y a movilizar. Esa forma de movilizar ese dinero estancado es la Revolución Rusa de 1917. Es decir, aunque Crimen y Castigo no sea eso exactamente, quizá, está como en el aire de los tiempos. Casa Tomada de Cortázar, que todos seguramente deben haber leído. Es probable, son dos hermanos que están adentro de una casa y van quedando como acorralados adentro de la casa y van siendo empujados por fuerzas oscuras hasta finalmente los terminan sacando de la casa y tienen que tirar la llave e irse de la casa. Esto parece una cosa completamente metafísica, pero el problema es que lo escribió en 1950, en medio del régimen peronista. Entonces, ¿hasta qué punto no era ese gobierno plebeyista que avanzaba sobre la aristocracia, sobre la clase media y la iba desplazando del país y mandándola afuera? Es decir, lo que te quiero decir es, me da la impresión de que aún, fíjate la poesía en el caso de Padilla, una poesía que parece completamente aséptica y sin embargo al cuestionar la relación de individuo e historia está hablando de la Revolución Cubana. A mí me parece que la gran obra de arte siempre está de algún modo dando vuelta en torno al tema político de su época y de su lugar. Y por eso me parece de ahí a que el escritor encarne un papel de intelectual hay casi un paso. Entonces ahí me parece que es donde está esa frontera, esa fricción, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que tenga que convertirse en un intelectual orgánico. Y de hecho la mayoría no lo son. Porque podemos decir de un lado y del otro que los ha habido, qué sé yo, del lado del liberalismo de la derecha, André Malraux o Raymond Aron, qué sé yo, los ha habido, y del otro lado, como el caso de Carpentier. Pero la verdad es que la mayoría de los escritores, de los intelectuales, desde Orhan Pamuk, por ejemplo, es un escritor turco que ha tenido, a donde ha ido, ha tenido un compromiso con la situación política del país, en Turquía, en Francia, aquí en los Estados Unidos, donde vive ahora. Es decir, siempre ha tenido un compromiso, pero él, digamos, en ningún momento ha adoptado una postura partidaria. Ahora, algunos la adoptan, está bien, está mal. Vargas Llosa, por ejemplo, bueno, fue candidato a presidente del Perú y bueno, él sintió en ese momento que era su destino, que estaba ahí. Bueno, no sé, me parece que es un tema muy personal de decidir o no si uno quiere meterse a actuar en política. Pero podría decir, ¿cómo se llamaba este escritor que fue ministro de Cultura de Felipe González? Sí, se me fue el nombre ahora, pero un escritor que estuvo internado en un campo nazi también. Semprún, Jorge Semprún. Yo, bueno, hice un programa con José Sebrelli y soy muy amigo de Sebrelli. Sebrelli es un
un escritor, digamos, emblemático en la Argentina, tiene 86 años, y una vez se encontró con Semprún y le preguntó: ¿te ha dado algo pasar por la política y tener un cargo público? Y Semprún le respondió: no, nada. Debe ser cierto. Que yo así hablaba Zaratustra. ¿Cómo se llamaba? Nietzsche. ¿Cómo? Nietzsche. Nietzsche.